Pues esto se refiere a más o menos cómo una estructura va a caer o en otras palabras se va a desestabilizar. No teniendo mecanismos de falla, tal vez los más conocidos, tengas a los en superficie, en taludes, los mecanismos de falla en forma de planares y los en forma en cuña. Y en subterránea, tal vez conozcas lo que son la caída de bloques y el deslizamiento de bloques. ¿No? Para esto, identificar o estudiar estos mecanismos de falla, es necesario estudiar la resistencia al corte, ¿no? Y esta resistencia al corte, pues, existen varios métodos para determinar esta resistencia al corte, ¿sí? Unos los podemos realizar en campo, ¿sí? Y otros que los hacemos en laboratorio, ¿no? Por ejemplo, en campo, ¿no? ¿Qué métodos vamos a encontrar para poder determinarlos? En campo para determinar este tipo de ensayos, perdón, este tipo de resistencia al corte, vamos a necesitar de unos procedimientos o ensayos, uno como es el tilt test, nuestro martillo de Schmidt, que ya lo hemos visto, pero ahora lo vamos a ver en discontinuidades, y otro va a ser el rugosímetro, o como seguro la mayoría lo conoce, el peine de Barton, ¿no? Estudiar el ensayo de cortes, ¿no? Es muy importante en el análisis de estabilidad de taludes, sea tanto en superficie o en subterránea, ¿no? Así que la forma de hallarlo en laboratorio va a ser mediante el ensayo de corte directo, ¿no? Así que lo vamos a dividir en dos. Los ensayos que nos van a permitir analizar la resistencia al corte en campo y los ensayos que nos van a permitir hallar la resistencia de corte en laboratorio. Muy bien, ¿no? ¿Y qué es lo que nos da, pues, no? Estos en laboratorio. ¿Cuál es el objetivo de estos ensayos? ¿Qué es lo que yo busco determinar o buscar? Pues lo que necesito son dos factores o dos valores muy importantes. La cohesión y la fricción, ¿no? Eso es lo que más me interesa. Y acá, ¿no? En el ensayo de corte directo también existen suelos, ¿no? Y que tal vez acá los amigos de ingeniería civil conozcan con mucho mayor el criterio de Moore-Coulomb, ¿no? Este criterio la vamos a analizar, ¿no? El criterio Moore-Coulomb va a trabajar con el corte directo. Ah, pero para los ensayos índices de campo vamos a necesitar de otro criterio. Tal vez no lo conozcas, tal vez sí. Barton-Bandis. Entonces son dos criterios para dos tipos de ensayos, ¿no? Uno que es en campo, uno es en corte directo, pero cuyo objetivo principal o el que tienen en común es la cohesión y la fricción. Muy bien, en la anterior clase les dije, ¿no? Que tal vez la pregunta esté relacionada con cohesión y fricción, ¿no? Les dije que repasara. Muy bien, ¿no? Así que, a ver, me ayudan los moderadores, por favor. Vamos a lanzar una pregunta, ¿no? Y en base a ver sus respuestas, ¿no? Los alumnos que quieran acceder a la beca, ¿no? Puedan participar. Así que escuchen con cuidado, ¿no? Quiero que me respondan la siguiente pregunta. ¿La cohesión y la fricción representan lo mismo tanto en la mecánica de suelos como en la mecánica de rocas? Si me pueden decir sí, no, ¿y por qué? Si es cierto que tanto la cohesión y la fricción tienen el mismo sentido en la mecánica de suelos y en la mecánica de rocas, si eso es cierto, ¿por qué? Y tú me dices, no, son dos cosas muy distintas, aunque estamos hablando de cohesión y fricción. Dime el por qué. A ver, ¿quiénes se animan? Y por favor ayúdenme, moderadores, para darles paso al micrófono, ¿no? Y que tengan la oportunidad de ganarse su beca. Ok, a ver, aquellos que tengan la respuesta o crean que tengan la respuesta correcta pueden encender sus micrófonos. Estaremos escuchando a los tres primeros participantes que quieran responder y de acuerdo a eso el ingeniero verá cuál es la mejor respuesta, la respuesta correcta. Así que por favor, tienen el micro para que puedan responder. No, muchachos, anímense, sin temor, estamos acá para aprender. No, así que, ¿es lo mismo cohesión y fricción en suelos y en rocas? No, esa es básicamente la pregunta. Sí, no, ¿y por qué? A ver, vamos a ver unos minutos, piénsenla, no tengan miedo, lo importante es que participen.
Y a los participantes que den una buena respuesta serán ganadores de la beca para poder tener acceso a toda la información del curso, desde la sesión 1 hasta la sesión 3. De igual manera, todas las grabaciones, así que por favor, anímense a los que tengan o crean tener la respuesta correcta. Pueden encender su micrófono y darla. Hola, Hola amigo, ¿qué tal? A ver, dinos tu nombre y qué es lo no, que pues crees, ¿no? mi Respuesta. nombre es Andrés Felipe, pues yo tenía una idea acerca de la cohesión, la de la fricción, la de fricción. Creo que es diferente, ya que en los suelos va a depender un poquito más como del confinamiento que éstas tengan, ¿no? Pues del confinamiento que tengan estos suelos. En cambio, en rocas, pues ya pues no dependería como tanto de esto. ¿Mm? Em, Ya la cohesión, pues dependiendo pues de los suelos, si son suelos eh, pues transportados, la cohesión pues no sería pues como tan importante, pero pues ya en rocas obviamente sí tendría pues gran importancia porque viene pues como es que no sé cómo explicarlo. Sí, muy bien, compañero. Sí, tienes más o menos la idea. A ver, por favor, los moderadores, anótenlo al compañero, ¿no? A ver, vamos un Por poco favor, a bajar podría, a la podría, pregunta. A ver, a ver podría- si me pueden. sí, A ver, por favor. Sí. al participante, por favor, podría repetir su nombre. Andrés Felipe Vázquez, y ahí disculpan el enredo. Ya Listo. está. Que nos A ver, puedes escribir el interno para acceder a la primera beca. Muchas gracias, André. muy bien. No siempre, el Hello. compañero se ha animado. A ver, ahora hagamos una pregunta más puntual, ¿sí? A ver, Hello. algo más sencillo. Eh, Defínanme, o alguien que se anima a definirme, ¿qué es la cohesión y qué es la fricción? Ahí está, vamos, a ver, alguien. Ese deben saber. ¿Qué es la Buenas, cohesión? ¿me escuchan? Ya está. ¿Qué tal? Muy buenas Hola. noches. Hola. Eh, la fricción es la rugosidad y discontinuidad entre partículas. Puede ser entre las partículas de suelo o de las rocas que entran en contacto, y la cohesión es la fuerza que las mantiene unidas entre ellas. Muy bien, muy buena pregunta. Por favor, dinos tus... muy buena respuesta. Dinos tus nombres, por favor, para anotarte. Linda Luz Pecho Vázquez. Muy bien. A ver, ayúdenme a moderar ese ahí, por favor, a anotar. Sí, listo. Ya tenemos anotada, por favor, a la señorita Linda escribirnos al finalizar la ponencia a nuestro WhatsApp que estaremos colocando en el chat. Muy Aló, bien. buenas noches. Muy buenas noches. Sí, dígame, joven. Sí, buenas, mi nombre es Pedro Peláez. Mire, ahí lo que yo tengo entendido, bueno, hay una diferencia primeramente, porque el valor de C y phi generalmente a veces la gente lo confunde como cohesión y fricción, pero en sí son parámetros de, por así decirlo, de un modelo constitutivo, ¿no? De Moore-Coulomb, ¿no? Y Exacto. así es, y no representan en sí las condiciones físicas bueno, si analizas un suelo o si analizas una roca, ¿no? Muy bien, muy buena respuesta, muy bien. Creo que ya tenemos a, ¿no? Nuestros tres animosos participantes, ¿no? Que serán anotados, ¿no? Y siempre la intención va a ser premiada, ¿no? El miedo, no hay que tener miedo de equivocarse, estamos para aprender.
Así que, por favor, sus nombres, por favor, y que lo anoten los moderadores. Sí, ya tenemos los nombres de los 3 primeros participantes, por favor. Al final del taller, al final de esta ponencia estaremos colocando el chat en el link del WhatsApp para que puedan comunicarse con nosotros. Muchas gracias. Ok, Ya está, muy gracias. bien. Entonces, ya, a ver, vamos a tratar de responder. Sí, ¿no? En mecánica de suelos, la cohesión y fricción, como dijeron muchos de nosotros, sus compañeros, es que tiene que ver mucho, ¿no? Hablaban del confinamiento y todo eso. Ya, sí. Cohesión y fricción, creo que en mecánica de suelos no tenemos muchas dudas, ¿no? Es cómo se agrupan las partículas, las fuerzas internas que existen entre ellas. Ahora, ¿no? La cohesión, esta pregunta es muy interesante. Existe, a ver, ordéneme. En discontinuidades existe cohesión y fricción. Ya, miren. La cohesión está representada por el relleno, ¿sí? Entonces, cuando analizamos una roca, ya, acá estamos hablando, ¿no? De una roca. Listo. Esta roca de por sí ya tiene fricción, ¿sí? Y esta fricción está representada por algo que seguro nosotros conocemos, ¿no? Que es la rugosidad. La rugosidad es la forma tal vez física en cómo se representa la fricción de una roca, ¿no? Porque ya una roca está compactada, ¿no? O sea, la principal propiedad de una roca es que está compactada, ¿no? A diferencia de un suelo que es un material suelto. Tal vez ahí tienen otro significado, ¿no? Cuando hablemos de cohesión. Porque no, el suelo no son partículas y las fuerzas internas que las unen se refiere a la cohesión. Pero en mecánica de rocas, una roca ya está compactada, ¿no? O sea, ya, entonces, ay, perdón, me estoy desordando. Esa propiedad ya está representada por la rugosidad. Y ahora, ¿cómo les digo? Las rocas tienen discontinuidades, ¿no? Ya habíamos hablado que estas discontinuidades, por lo general, pueden debilitar a la roca, ¿no? La habíamos visto en la primera clase. La reducen la resistencia, por lo general. Pero también habíamos visto que que dependiendo del relleno que tengan estas discontinuidades, ¿no? Este valor de resistencia podía aumentar o podía bajar. Por ejemplo, si este relleno fuera cuarzo, tendría un valor de resistencia más alto, a diferencia que si este valor fuera panizo, ¿no? Por ejemplo, que en vez de aumentar, debilitaría más a lo que es nuestro macizo rocoso o nuestra roca, ¿sí? Entonces, para hablar claro, es un poco aclarecer esto. En la mecánica de rocas, el criterio de Mohr-Coulomb es aplicable para determinar la resistencia al corte en discontinuidades, ¿sí? Acá nos va a ayudar el criterio de Mohr-Coulomb, ya que nos va a dar valores como son la fricción y la cohesión, ¿ya? Es decir, los mecanismos de falla que estén estructuralmente controlados, como son, por ejemplo, fallas planares, encuña o vuelco, son controlados por las discontinuidades. ¿Y quién nos va a ayudar en este mundo, ¿no? A controlar eso, las discontinuidades, el criterio de Mohr-Coulomb. ¿Sí? Por ejemplo, en la mecánica de rocas hablamos de una fuerza de resistencia al desplazamiento, ¿no? Que en la naturaleza se manifiesta a través de deslizamientos o desprendimientos. Es lo que nos referimos a los mecanismos de falla, ¿sí? O lo que vamos a analizar, esta fuerza que es conocida como fuerza de fricción, ¿no? La fuerza de fricción va a ser aquella fuerza que puede ser que, por ejemplo, para hacer nuestros estereogramas en nuestro cono de fricción, ayuda a estabilizar, ¿no? Es la fuerza que va a evitar que mi bloque caiga, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de mecanismos de falla, cuando es caída de bloques, la fricción no interviene, ¿no? Porque simplemente es un bloque que da un vuelco y cae. Pero cuando hablamos de deslizamiento de bloques, ¿no? Acá está mi bloque, va a caer. ¿Quién es el que impide, no? ¿Quién es el que le va a dar un alto a que mi bloque caiga? Ah, la fuerza de fricción, ¿no? Entonces, la fuerza de fricción considerada también como una fuerza estabilizadora. ¿No? Y acá es donde me voy a ordenar. Esta fuerza que evita que se caiga, ¿cómo se representa? ¿Cómo está en la roca? Ah, ya.
mediante su rugosidad, ¿no? Si una roca es más rugosa, acá le vamos a hacer un pequeño zoom, ¿no? Entonces, mi roca es rugosa, ¿ya? Estoy exagerando. Y mi bloque quiere caer. Si mi roca es más rugosa, ¿no? Va a tener mayor resistencia a la caída, ¿no? Porque van a hacer que estos dientes, ¿no? Como que van a resistir. A diferencia que fuera lisa, ¿no? Imagina que mi roca no tuviera rugosidad, ¿no? Si no tuviera rugosidad, esto fuera liso, mi roca cae. No, entonces la fricción, ¿no? Si me estoy ordenando. La fricción. ¿Por quién está representada? Por la rugosidad, ¿no? En una roca. En una roca, cuando hablemos de fricción, va a estar relacionado físicamente con su rugosidad. Y la cohesión va a depender de la discontinuidad y va a estar representada físicamente por el relleno, ¿no? Entonces, tenemos una roca. Acá tiene una discontinuidad y este tiene un relleno competente, como puede ser el cuarzo o medianamente la calcita. Este va a tener una mayor cohesión, ¿no? O sea, te hace más resistente la roca. Pero si este relleno fuera panizo, en vez de aumentar su resistencia, la va a disminuir, ¿no? Entonces, es la diferencia. Acá cohesión y fricción en roca tiene un distinto significado que cohesión y fricción en suelos, ¿sí? Va a ser distinta. Y es por eso que necesitamos un ensayo totalmente distinto. El ensayo de corte directo en rocas es demasiado distinto a un ensayo de corte directo en suelos, ¿no? Y hablar de estos nuevos ensayos, o que tal vez lo hemos visto, como es el martillo de Schmidt, vamos a conocer al tilt test y el rugosímetro, ¿no? Que seguro la mayoría lo conoce como peine de Barto, ¿no? Entonces, una pregunta acá es, por ejemplo, en los USS estábamos hablando de unos factores importantes que lo diferenciamos de acá, ¿no? Valor pico y valor residual. Y acá me surge una pregunta. Las rocas que tienen un relleno con P, por ejemplo, las rocas con discontinuidades, ¿tienen valor pico? No, esa es una interesante pregunta. Imagina que ensayemos discontinuidades, ¿no? Y esta discontinuidad tiene un relleno competente, ¿no? O sea, un valor de cohesión más alto. Entonces, cuando realicemos los ensayos, ¿cuál va a ser el primer objetivo? Va a ser, este relleno es como un escudo para la roca, lo fortifica. Entonces, antes de poder romper a la roca, es lo que estamos analizando, ¿no? La resistencia al corte, va a tener que pasar primero por romper el relleno, ¿no? Entonces, tú me dirás, si son rocas que ya tienen zonas de fractura, que son rocas que ya tienen discontinuidades, ¿existirán valores pico? ¿No? ¿Existirán valores residuales? Eso, ¿no? Porque en el ensayo USS, que es parecido, agarrábamos roca intacta, ¿no? Entonces, si es roca intacta, no es obvio que va a tener un valor pico, ¿no? Porque es el momento donde la roca rompe. Acá la roca puede decirse que está fracturada, está casi rota, ¿no? Entonces, y acá entra esto, ¿no? El relleno. Si estas rocas, si estas zonas de debilidad tienen un relleno competente, entonces lo primero que se va a necesitar es vencer la resistencia de tu relleno, ¿no? Y ese vencer la resistencia de mi relleno va a representar como una condición pico, ¿no? En cambio, si mi resistencia, si mi relleno fuera no competente, por ejemplo, panizo, ¿no? El más conocido, el comportamiento va a ser distinto, ¿no? Porque al ser algo débil, la roca ya está fracturada, no, entonces no tiene un valor pico, simplemente tiene un valor residual, porque la curva no va a llegar a un valor para romper. La roca ya está rota y aparte de eso, su relleno no es competente. Entonces, cuando analicemos esa gráfica, simplemente te va a mostrar un comportamiento así. ¿No? Como ¿no? Con una baja pendiente, es decirlo en forma más matemática. En cambio, cuando estamos agarrando rocas con discontinuidades, que supuestamente deberían ser más débiles, pero que habíamos quedado, ¿no? Que existen discontinuidades especiales que son las vetillas, ¿no? Las vetillas son especiales porque tienen un relleno y por lo general es un relleno competente, por ejemplo, el cuarzo, la caliza. Entonces, el primer objetivo será romper esa resistencia de tu relleno competente y eso te va a generar un valor pico, ¿no? Un valor pico de resistencia. ¿Sí? Y luego se comporta parecido al USS, ¿no? Un valor pico y vas a tener una condición
residual, ¿no? Una gráfica de carga con deformación, ¿no? Así que, así, ¿no? Entonces, para ello es importante analizar esta parte de la mecánica de rocas, ¿sí? Las discontinuidades pueden hacer más competente o debilitar a tu roca, ¿no? Es por eso que hay ensayos en la mecánica de rocas que van a analizar especialmente estas discontinuidades. ¿Y para qué analizamos estas discontinuidades? Para analizar la resistencia al corte. ¿Y para qué necesitamos la resistencia al corte? Para estudiar los mecanismos de falla, ¿no? Que es tal vez un tema más adelantado. Y acá tenemos las cuñas, tenemos los mecanismos de fallo planares, en subterránea vamos a tener vuelco o caída de rocas, ¿no? Perdón, deslizamiento y caída de rocas, que van a ser los principales, ¿no? Es por eso que mediante estos ensayos, lo que nos vamos ahora a preocupar, a estudiar, va a ser la resistencia al corte. Muy bien. Listo, ¿no? Creo que nos ha ganado el tiempo. Bueno, estamos bien con el tiempo. Sí, en la siguiente sesión vamos a profundizar más este ensayo, ¿no? Vamos a dar las pautas, ¿no? Una pequeña introducción por ahora, lo que vamos a hacer la próxima sesión, ¿no? El ensayo de corte directo, que cuyo objetivo ya habíamos quedado, ¿no? Que ahora va a ser hallar la cohesión y la fricción. Y lo vamos a hacer mediante el criterio de Moore-Coulomb, ¿sí? De Moore-Coulomb. Vamos a ver la próxima clase y cómo se realiza este ensayo. No tiene un preparamiento especial. Este ensayo es uno de mis favoritos, se lo digo personalmente, porque netamente, ¿no? Creo que propio de los geólogos, ¿no? Porque es más en roca, discontinuidades, ¿no? Listo. Vamos a analizar, ¿no? Con el criterio de Moore-Coulomb, hallar la cohesión y la fricción. Este ensayo tiene dos variantes también que son muy interesantes, que van a ser en discontinuidad simulada y discontinuidad natural. Vamos a analizar dos casos ese día. Sí, vamos a hacer una pequeña simulación en un Excel y en el Rock Data también, ¿no? Cómo hallar estos valores de cohesión y fricción, ¿no? Hacer un valor comparativo. Y también que vamos a realizar la próxima clase. Vamos a hablar un poco de esto, ¿no? ¿Qué es el método de Barton-Bandis? Que tal vez para